Buenas tardes. Quiero iniciar estas palabras extendiendo mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito, Abancor, en especial a su presidenta ejecutiva, Cristina de Castro, por invitarme a compartir con ustedes sobre los riesgos del entorno actual y las perspectivas macroeconómicas como parte del cierre de este 9º Congreso Anual Abancor 2023. Estimados amigos, definitivamente hemos experimentado un entorno internacional complejo y convulso durante los últimos años, ante una combinación de choques sin precedentes. Como es de su conocimiento, en el año 2020, la pandemia COVID-19 supuso la mayor emergencia sanitaria en un siglo y obligó a todos los gobiernos del mundo a implementar medidas de confinamiento y de cierre de fronteras. Esta pandemia provocó una contracción generalizada en todas las economías del mundo, y República Dominicana no fue la excepción al experimentar una caída de menos 30% en abril de 2020, el punto más crítico de la pandemia, afectando significativamente a las empresas y los ingresos de los hogares. En este contexto de confinamiento y su impacto sobre la situación económica, la política monetaria reaccionó de forma oportuna desde el inicio de la pandemia con la implementación del programa monetario más amplio de la región por 215.000 millones, un 5% del Producto Interno Bruto. Estas medidas monetarias de apoyo al financiamiento para hogares y sectores productivos, en conjunto con las medidas fiscales implementadas para mitigar este monumental choque, así como la adecuada gestión de la crisis sanitaria a través de una exitosa campaña de vacunación, condujeron a una recuperación gradual de la economía dominicana, cerrando el año con un crecimiento de menos 6.7% en 2020. Posteriormente, estas medidas contribuyeron a que nuestro país experimentara una de las más rápidas recuperaciones de América Latina al crecer 12.3% en 2021 y 4.9% en 2022. Luego de haber superado la peor fase de la pandemia, comenzaron a materializarse incrementos importantes en los precios de los commodities a nivel internacional, principalmente del petróleo y los alimentos. Además, se generaron distorsiones en las cadenas de suministro globales que provocaron aumentos significativos en el costo del transporte de mercancías a través de contenedores. A seguida se estalló la guerra entre Rusia y Ucrania a principios del año 2022, exacerbando las presiones inflacionarias a nivel mundial debido al rol de estos países como productores importantes de materias primas. La suma de estos choques, que en ocasiones anteriores he denominado una tormenta perfecta, produjo escasez en insumos para la producción y en los bienes de capital, a la vez que aumentó el costo de los contenedores, lo que se reflejó en un incremento importante en la inflación a nivel mundial, conduciendo a que los bancos centrales de economías avanzadas y emergentes iniciaran un proceso de restricción monetaria, incrementando sus tasas de política
monetaria para moderar la demanda agregada y acompañar la menor oferta. Como consecuencia de un contexto de tasas de interés elevadas y de liquidez restringida, se generaron turbulencias financieras en Estados Unidos de América, en Europa y los países emergentes, principalmente que desencadenaron quiebras y fusiones de varias entidades bancarias en esos países y volatilidad en las condiciones financieras internacionales. En nuestro país también enfrentamos el reto de las elevadas presiones inflacionarias, ante lo cual el presidente Luis Abinader Corona implementó subsidios orientados a mitigar los mayores precios de las materias primas y el Banco Central aplicó medidas monetarias restrictivas, incrementando su tasa de interés de política monetaria y reduciendo el excedente de liquidez en el sistema financiero. Este esfuerzo coordinado para moderar las presiones sobre los precios fue exitoso, permitiendo que la inflación convergiera a su rango meta de 4% más 1 menos 1% en mayo de 2023 antes de lo previsto. En efecto, al mes de julio, la inflación interanual se ubicó en 3.95%. En ese contexto de baja inflación, el Banco Central inició un proceso de reducción de su tasa de política monetaria en 100 puntos básicos de forma acumulada desde junio de 2023, al bajar la tasa de 8,50% a 7,50% en la actualidad, para apoyar la recuperación del crecimiento de la economía. En adición, la Junta Monetaria aprobó medidas de provisión de liquidez para acelerar el mecanismo de transmisión de la política monetaria a través de la reducción del encaje legal y de las facilidades de liquidez rápida para canalizar financiamiento de los sectores productivos y los hogares en condiciones favorables. Con estas medidas de encaje legal y de facilidades de liquidez rápida, se ha logrado canalizar por medio de las entidades de intermediación financiera más de 117,000 millones a los principales sectores de mayor incidencia en la dinamización de la actividad productiva, como son el comercio, turismo, construcción, manufactura, hogares, agropecuario, entre otros, a tasas de interés no mayores al 9% anual para los sectores productivos y hogares y en condiciones competitivas para el sector de las MIPYMES, sector que ha recibido desembolso por más de 15,000 millones producto de estas medidas. Con esto, estimados amigos, hemos logrado un crecimiento interanual del crédito al sector privado en moneda nacional cercano al 17% y una reducción en las tasas de interés para nuevos préstamos de aproximadamente 150 puntos básicos desde que iniciaron estas medidas aprobadas por la Junta Monetaria. Es decir, 15.89% en mayo a 14.31% en agosto de 2023, generándose condiciones financieras favorecedoras a la actividad económica en sectores con un amplio efecto multiplicador, lo cual contribuiría a dinamizar el consumo y la inversión y el crecimiento de nuestra economía. Estimados amigos, el sistema financiero ha logrado consolidar una gobernanza corporativa de calidad con mecanismos de gestión de riesgos modernos conforme las prácticas bancarias recomendadas que le han permitido navegar en un entorno global muy complejo, caracterizado por riesgos emergentes importantes. Entre estos pueden citarse aquellos asociados
a los riesgos cibernéticos y de seguridad de la información, los riesgos reputacionales, así como aquellos vinculados a los impactos del cambio climático, sin dejar atrás los riesgos tradicionales sobre la gestión del crédito, la liquidez, los riesgos de mercado y la gestión conforme lo contempla la Ley Monetaria y Financiera en sus objetivos. Esto se ha reflejado en indicadores prudenciales que evidencian la robustez y resiliencia del sistema financiero. En efecto, a junio de 2023, el índice de solvencia regulatoria del sistema financiero se situó en 17.2%, con un 18.8% para el conjunto de los bancos de ahorro y crédito y corporaciones de crédito, superior al 10% mínimo que es requerido por nuestra legislación monetaria y financiera. Esto se explica por la expansión del patrimonio de los intermediarios financieros a un ritmo superior al 14% interanual, que le permite cubrir con recursos propios el crecimiento de los activos, protegiendo de esta forma los depósitos de los ahorrantes. A su vez, la calidad de los activos del sistema financiero se ha mantenido en niveles saludables, con un índice de morosidad de 1.2% y cobertura de cartera improductiva de 167.6% al mes de agosto de 2023. En el caso de los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, el índice de morosidad es de apenas 1.8% y 1.7%, con niveles de cobertura de 151.7% y 149.0% respectivamente. Por otro lado, es importante destacar el buen desempeño de las actividades generadoras de divisas, que han contribuido a la estabilidad del peso dominicano y al fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central. De esta forma, las reservas superan los 15.800 millones de dólares, equivalentes al 13% del PIB, y 6 meses de importaciones por encima de las métricas requeridas por el Fondo Monetario Internacional, con lo cual la economía dominicana cuenta con fundamentos robustos para enfrentar un panorama externo convulso. Mirando hacia adelante, las perspectivas para la economía dominicana son positivas. Las proyecciones indican que la economía continuaría recuperándose gradualmente, apoyado en el estímulo monetario, el impulso del turismo y la aceleración de la inversión pública. En ese contexto, el crecimiento económico alcanzaría cerca de 3% este año y en torno a su potencial de 5% en el próximo año. En tanto, la inflación se mantendría en torno al centro de la meta, 4% más menos 1% durante el resto de 2023 y en 2024. Para finalizar, deseo reiterarles mi confianza en la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, que se ha destacado por su resiliencia y dinamismo. De esta forma, nuestro país continuará transitando una senda de crecimiento sostenido, apoyado en la fortaleza de su economía, en la pujanza de sus sectores productivos y en la estabilidad de su sistema financiero. Muchas gracias.